Hola, hola a todos. Iniciamos con la clase de hoy. La clase anterior ya habíamos quedado en esta parte de la cimentación. Ya hemos hecho lo que es el encofrado, el armado de la pasilla inferior, el colocado de las galletas, las armaduras para que no, bueno, los espaciadores de tipo varilla, ¿ya? Esto para que no se mueva la pasilla inferior. Ahora, procedemos con el colocado del arranque de la columna o de toda la columna. Normalmente yo trato de hacer, de evitarme los empalmes acá y hago el armado de toda la columna hasta la losa. ¿Listo? Para no estar colocando empalmes acá. Ahora, en el caso de empalmes ya los vamos a ir viendo también. ¿Listo? Así que, a ver, dame un segundo. Ahí está. Luego, ¿qué tal si, y ya habíamos visto el plano, este planito, si estamos haciendo el armado de una zapata con doble pasilla? Este es el armado de una zapata con doble pasilla y esta es con una sola pasilla. Ahora, en el caso de la doble pasilla, vamos a ver el detalle. Acá me dice el planito, dame un segundo, ahora sí. Me estoy olvidando de dónde está. Deme un segundo. Ya estamos. Ahora sí. Ya. Por ejemplo, acá nos dice, es una sección típica de una zapata de altura constante. Nos están dando el detalle del nivel de desplante. Nos dicen que este es el nivel de desplante. ¿Ya? A partir de aquí, para arriba se coloca o se arma la cimentación, no para abajo. Para abajo se coloca lo que es la carpeta de nivelación, que dice puede ser entre 5 a 10 centímetros, ¿ya? De espesor. Esto en realidad no vamos a saber, porque el terminado del test de no va a ser así. Por eso nos dicen, puede ser 10 en promedio, puede ser 5 en promedio. ¿Listo? Los espaciadores, ya hemos visto qué son los espaciadores, las galletitas. Ahora, les había mencionado que es muy importante el colocado de los estribos. ¿A qué distribución? La forma de los estribos lo establece el armado de la columna. En el plano de las columnas, en el cuadro de columnas, nos va a decir, por ejemplo, mínimamente tenemos un cerco perimetral. Interiormente podemos tener otro estribo o también podemos tener horquillas. Esta misma distribución se replica dentro de la zapata. ¿En qué espaciamiento? Los estribos de la columna pueden estar estribos, pueden ser de 6, por ejemplo, cada 15 centímetros. Una separación de estribo a estribo de 15 centímetros, pero en los nudos y en las zapatas, el espaciamiento mínimo, el espaciamiento es de 10 centímetros. Acá están, 10, 10, 10, lo que entre. A partir, otro detalle que no hay en muchos planos, a menos que sea un plano de detalle como este, es que tenemos acá nuestra junta de hormigonado. Hasta acá vamos a vaciar nuestra primera etapa de la zapata. ¿Ya? Y les había dicho, si vibran mucho, aquí va a salir una película de agua. Lo que estamos viendo acá arriba es pasta, agua con cemento. Y esa parte aquí con agua y cemento es nuestra junta. A partir de aquí vamos a hacer nacer nuestra nueva columna. Esto lo tienen que se mover, lo tienen que picar.
porque les había dicho, es una membrana, digámoslo así, impermeable. No completamente impermeable, pero es más impermeable que el mismo hormigón, que todo esto. Y entonces vamos a pegar un hormigón viejo, este es el hormigón viejo, con un hormigón nuevo. Pero tiene un día de diferencia, no importa, es hormigón viejo y hormigón nuevo. Tenemos que generar porosidad. Por lo tanto, píquenlo, lo quitan y listo. Ya. A partir de aquí vamos a hacer el vaciado de la siguiente etapa, que es del de la columna o el de la zanque. A partir de esta altura de la junta, me dice, el primer estribo dentro de mi zapata tiene que estar a 5 centímetros. 5 centímetros, decía en mi estribo. El segundo a 10. El tercero a 10, a 10, a 10, todos a 10, hasta donde puede entrar. Luego, el estribo de la columna igual a 5 centímetros. El primero de la junta. Incluso en los nudos con vigas. Este es, por ejemplo, un nudo de columna viga. Los estribos, la viga tiene sus estribos, pero el primer estribo no tiene que coincidir con esta línea del paramento, es decir, con esta cara de la columna. De la cara de la columna inferior tiene que estar a 5 centímetros y recién empezamos con el colocado de los estribos. A 5 centímetros y recién con los estribos. Acá es mi junta constructiva, hasta aquí voy a vaciar mi columna. El último estribo, porque la columna va a tener estribo, igual a 5 centímetros de la junta. ¿Por qué razón siempre es a 5 centímetros? 5 centímetros es el espacio suficiente como para que el hormigón pueda fluir. Este estribito va a estar acá y el hormigón, la grava, tiene que fluir libremente alrededor de esta, sobre todo por debajo. Por eso yo he visto, sigo viendo muchas veces, incluso con mis maestros albañiles, cuando hacemos una construcción, vacían hasta encontrar un estribo, y el estribo está ahí. Es más, a veces no es de forma voluntaria o por error. El vaciado a veces lo hacemos hasta una altura, o sea, mi encofrado está más arriba. Y los maestros lo que hacen es vaciar el hormigón, más o menos calculando. ¿Cuál es la altura? Debería ser 2,80, por ejemplo. Y mi encofrado es de 3,20, 40 centímetros más alto. No lo puedo cortar porque normalmente cuidamos la madera, sobre todo las tablas. Entonces, de la parte superior mido 40 centímetros hasta abajo y ya más o menos me marco hasta dónde tengo que hormigonar. Pero esa marca, por lo general, cuando estamos trabajando, echando hormigón, se va perdiendo. Hormigonamos hasta que el flexo me dé más o menos 40 centímetros. Y hay lugares donde vamos a tener 40, otros 39, otros 41. Esos errorcitos se los puede ir subsanando después, sobre todo cuando es por defecto. Cuando es por exceso, hay que picar a veces alguito, ¿ya? Porque tenemos que cuidar el tema del recubrimiento. Me refiero a lo siguiente. Hemos hecho, idealmente, ahí debería terminar mi viga, la columna. Acá debería estar mi estribo. El siguiente estribo lo voy a colocar 5 centímetros más arriba, ¿ya? A veces, como les digo, vacían y resulta que vacían hasta acá. A veces hacen esto, hasta ahí. Les ha faltado 5 centímetros. Ok. Entonces, esta parte, ¿qué hacen? Colocan todavía un tipo abrazadera. Ya vamos a ir viendo esto. ¿Dónde se va a apoyar la tabla de fondo? Ok, esto no existe, a ver. Listo, ahí está. Ahora sí. Para colocar la tabla de fondo de la viga, del armado de viga, hasta acá. Y vaciamos todo este hormigón más este pedazo, ¿ya? Pero lo malo es que mi estribo no está a 5 centímetros de mi hormigón, ¿ya? Idealmente debería ser acá, mi junta de hormigonado, pero no siempre ocurre eso. Hay ciertas correcciones que tenemos que hacer en obra, que sí se pueden, ¿ya? Ahora, luego me dicen armar la doble pasilla. Acá está el armado de la pasilla superior. Ahora, ¿cómo materializo esto?
necesito espaciadores, algo que me garantice que esté a qué distancia, a un recubrimiento de la parte superior. Entonces no puedo colocar una galletita acá, porque ¿dónde se va a apoyar? Va a estar en el aire. Para eso utilizamos este espaciador caballete. Esta es su simbología en perfil, en alzados. En 3D, ¿cómo es? Tiene una patita, tiene un, digamos, un parante, como un poste, luego tiene un travesaño. O sea, básicamente estamos haciendo un pequeño arco, como si fuera un arco de fútbol, con sus piecitos abiertos, uno a cada lado. Sobre este travesaño se hace apoyar uno o dos, nos dicen, por lo menos, dos piezas de esta pasilla superior. Y listo. Con eso garantizamos este espaciamiento. ¿Ya? Esto es lo importante, el espaciamiento. ¿Listo? Así que vayamos a ver acá. ¿Cómo lo materializo? Hago estos caballetes. Ahí están estos caballetes. Y las recomendaciones nos dicen, esta patita de acá debe tener una longitud mínima tal que se pueda amasar en dos puntos de apoyo de la pasilla. Acá también, uno y dos, y listo. Ahora, esta longitud del travesaño debe ser tal que por lo menos otras dos basas de la pasilla superior se puedan amasar acá. Algunos hacen un, un caballete de estos para que solamente se apoye un fierrito. ¿Funciona? Claro que sí, pero estamos desaprovechando mucho fierro que es para el caballete para solamente agarrar un fierrito. Por eso nos dicen por lo menos dos, que agarre dos fierritos. ¿Listo? Ahí está, ¿ven? Ya tengo acá uno y dos. Sí, es decir, es mediante junta fría, sí. Ahora, como les decía, vamos a pegar. Muchas veces nos dicen, en algunos elementos podemos incluso utilizar puentes de adherencia. Vean, por ejemplo, una experiencia que hemos tenido no tan agradable ha sido, por ejemplo, que en una losa tenemos algo así, varios paños, ¿ya? Era un colegio, estábamos construyendo en el área rural y hemos hecho el armado de la zapata, columna, vigas, todo estaba bien, ¿ya? Para el vaciado de la losa, lo que hicimos es que ya teníamos acá los materiales, la arena, la grava, cemento, las hormigoneras, la vibradora, todo, el personal. Pero resulta que la tensión eléctrica en el pueblo era muy baja. Como se trataba ya de una losa enorme, trajimos o llevamos dos hormigoneras de un cubo, nuestras vibradoras, todo el equipo no arrancaba, no funcionaba con esta tensión. Cuando hacíamos las columnas, las zapatitas de arranque, no había mucho problema porque estábamos trabajando con una hormigonera pequeña, así paso a paso. Pero como esto era un volumen mayor, entonces decidimos utilizar estos equipos. ¿Qué pasó? Ya no teníamos esto, no funcionaba ninguna de las dos hormigoneras, ni siquiera una sola a la vez. Empezaba a funcionar un poco y se paraba. Era todo un problema. Así que empezamos a trabajar así con una sola hormigonera. Vaciamos esta losa, esta losa, esta losa, esta losa, y llegado la tarde, ya veíamos que ni siquiera íbamos a llegar a la mitad. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Obviamente tenemos que paralizar el vaciado, pero ¿dónde paralizan el vaciado? Muchas veces o en un inicio todos querían terminar acá, justo donde la viga. Decían, vaciemos la viga y hasta ahí, lo vamos a tapar, con plastoformos, con cartón, lo que sea.
¿no? O sea, una vista lateral a ese elemento era esto, por ejemplo. Esta es la viga, vaciamos hasta la viga y acá lo íbamos a tapar con plastoformos, cartones, bolsas de cemento, etcétera. ¿Ya? Los fierros iban a estar saliendo, luego el aligerado, todo, pero el hormigón ya no iba a seguir. En estos casos, lo que nos piden a nosotros es analizar el punto de hasta dónde podemos realizar un hormigonado. ¿No? Esto, por ejemplo, esta es la losa. Esta es la viga. Tiene una viga de apoyo, una viga de apoyo, otra viga de apoyo, otra viga de apoyo y acá otra viga de apoyo. ¿No? Estas vigas van y se apoyan en sus extremos en columnas. ¿No? ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Analicen como si fuera este elemento losa, una losa pero de goma. Siempre les digo a mí más eso, es importante. Desde acá, esta losita se va a flexar así, se va a deformar. Esta va a ser su deformación. Ahí está, así. Vean lo siguiente. Acá abajo tengo una pancita. Ah, pero esa pancita luego sube, ¿ven? Cambia de lado. Luego baja, luego sube, luego baja, luego sube, luego baja y luego sube un pedacito. El de arranque también está hacia arriba. ¿Ya? Eso es lo que pasa. El lugar donde se cambia la pancita de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, es decir, estos puntos se los llama puntos de inflexión. Y constructivamente saber dónde se ubican estos puntos de inflexión es muy importante. Para aquellos que ya sepan, por ejemplo, calcular diagramas de momentos, flectores, cortantes, etcétera, o sea, de esfuerzos, esto se calcula, estos puntos de inflexión. Es el lugar donde el diagrama de momento cambia de negativo a positivo, de negativo a positivo. O sea, estos lugares donde el momento flector es cero, por si acaso, ¿ya? Gráficamente yo les muestro a mis maestros así. En obra háganlo así. Donde la pancita cambia de arriba abajo, de abajo hacia arriba, ese es el punto de inflexión. Ese es el lugar. Denme un segundito, por favor. Ok, continuamos. Aquí estábamos. Ya. Estos puntos de inflexión son puntos donde, vean acá, el momento flector es igual a cero. Es básicamente como si fuera una articulación, ¿ya? El momento flector es cero. Acá arriba no se está comprimiendo, tampoco se está traccionando, abajo tampoco se está comprimiendo, ni se está traccionando. No hay muchos esfuerzos. O sea, acá hay menos esfuerzo. Y cuando, por ejemplo, en esa ocasión me dijeron, ya, estamos vaciando esta losa, esta losa, esta losa, de la viga al ladito, acá. Ahí es donde vamos a terminar. Es en esta zona donde tengo un fuerte esfuerzo. Incluso teóricamente, así en pico terminan nuestros diagramas de momentos. En obra, en realidad, esto es así. Hay un curveado por el tema del espesor de la columna. ¿Eh? Pero estamos con un momento elevado. Acá tengo un poquito menos, aquí un poco más, poco más, poco más, poco más, y acá al lado de la viga es donde yo tengo un esfuerzo fuerte. Entonces, no puedo hacer una junta ahí, un terminado de losa. Siempre se los hace en los puntos de inflexión o cerca de estos puntos de inflexión. Así que en esa obra lo que hicimos es vaciar justamente ahí, por acá. Cuando ocurre este tipo de problemas, ustedes tienen que buscar el mejor lugar para generar una junta constructiva, donde se está sufriendo menos. Ahora, este punto, ¿a qué longitud de mi viga estará?
esta longitud generalmente, bueno, esto es, como les dije, si tienen una computadora, una calculadora, pueden modelarlo y sacar esta distancia. Pero por lo general, esta distancia es, si esto es una longitud L, cualquier longitud, 4 metros, 5 metros, 6 metros, de esta viga hasta este punto de inflexión está en más o menos L dividido entre 4. Si L, o sea, si la losa es una losa de 4 metros, dividido entre 4 me da 1. O sea, hasta 1 metro acá, ahí es donde puedo terminar. Porque ahí tengo mi punto de inflexión. Si es una losa de 6 metros, 6 dividido entre 4, ¿cuánto me da? 1,5 metros. Entonces, a 1,5 metros, ahí terminaremos. ¿Listo? Ven, es importante saber esto de cómo se deforma una losa. No solamente para el tema de los empalmes, sino para saber dónde vamos a terminar de hacer un vaciado o dónde podemos terminar un vaciado imprevisto. ¿Listo? Ahí está. Bueno. La pasilla superior. ¿Qué tal si la pasilla superior no viene con gancho? Entonces mi espaciador galleta no me va a servir lateralmente. Entonces sí o sí tengo que utilizar estas varillas. Ya está realizado el armado de la zapata. Ahora, para evitar que este encofrado se hinche debido al empuje, porque vamos a meter hormigón acá a la zapata y va a empezar a empujar a todos los lados, ¿no? Ahí está. Ya, va a empezar a empujar a todos los lados. Pero hemos colocado estos elementos resistentes, funcionan, pero aún así la recomendación nos dice que podríamos o deberíamos colocar estos listones de madera, ¿ven? Que hay unos listones de madera. Esto, al asegurarlas acá y acá, va a impedir que esto se abra. ¿Por qué? Porque al tablero lo va a empujar. ¿Quién lo va a resistir? Este diagonal, pero también esta viga lo va a jalar a aquel lado. Y del otro lado va a ocurrir eso mismo. Lo va a empujar al tablero y esta viga lo va a jalar. Y esto se anula con esto. Bueno, en el otro sentido ocurre lo mismo. Es más, no solamente me sirve para que esto no se pueda mover, no se pueda desalinear, sino también me puede servir para ajustar la verticalidad de mi columna. Porque algunas veces ocurre lo siguiente, que dicen, tengo acá la zapata, tengo el armado de la viga, perdón, de la columna, y a partir de acá ya se empieza a inclinar el armado. Lo estoy exagerando, ¿ya? Pero aquí tengo estribo, 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 y ya se empieza a inclinar. Y eso si lo vaciamos acá, ya nos ha hecho, ya tenemos un desfase de la columna. Esto debería estar acá. O sea, esta línea debería estar en esta línea. Tenemos un error. Entonces, para eso colocamos la armadura lo más vertical posible y ya no. Tenemos que apuntalarlo con esas vigas. Las podemos hacer pasar justo por acá y el otro por acá. Que estén apoyadas, que estén amasadas a la armadura. Y esto, a partir de aquí, si quieren, ya se puede inclinar. Ya no es ese nuestro problema, porque vamos a vaciar hasta este nivel. Y en este nivel el arranque tiene que estar lo más vertical posible. Ahora sí podemos realizar el vaciado de la zapata. Y ahí está, el desencofre. Ahora, ¿dónde estamos? Ahí. Voy a checar un poquito más.
Ahí está. A ver, 125. Ahí está. Creo que ya es más, se puede leer ahí. Ya, ahí está. Les voy a mostrar cómo cuantificar la cantidad de madera que vamos a utilizar en esta zapata. La zapata es una zapata de 210 por 210 por 0,60 metros de alto. Primero hemos dicho que vamos a utilizar, por ejemplo, este tablero. Vamos a enfocarnos acá. Acá yo tengo un tablero de, ¿qué altura? 60 centímetros. Les dije, ahí está. 0,60 metros. 0,60 metros. Esto si tuvieran una sola madera de 60 centímetros de ancho, sería muy bueno. Pero generalmente en obra tenemos maderas de 30 centímetros, de 20 centímetros, que son 8 pulgadas, de 12 pulgadas, ¿no? Cuando hablamos del tema de maderas, todos nos piden en el sistema inglés, es decir, nos piden, uy, ¿qué pasó acá? En pies cuadrados. Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Dónde está? A ver, voy a abrir esta revista. Muchos utilizan estas revistitas de presupuestos y construcción, que no es malo, es bueno utilizar como referencia, sí, pero tampoco se vayan a la ciega, utilicen estos precios unitarios, ¿ya? Aquí está, por ejemplo. Esta es una tablita para calcular el precio para elaborar una zapata de hormigón armado, por ejemplo, acá está, en metro cúbico, es decir, que todo esto 2.048,99 centavos, o sea, 2.048 bolivianos con 99 centavos, cuesta realizar 1 metro cúbico de hormigón, o un cubo, ¿ya? Entran estos materiales. Cemento, me dice, ¿cuántos kilogramos? 350 kilos. Pero a nosotros nos venden por bolsas y son bolsas de 50 kilos. Esto es lo equivalente a 7 bolsas de cemento. El precio unitario ya será esto, que está sumamente mal, ahora ya está muchísimo más caro. Fierro corrugado en kilogramos, pero nos venden en basas. No, en realidad no, nos venden en kilogramos. Por eso aquí ni siquiera dice kilogramos. Algunas veces me decían los maestros, pero aquí, ¿por qué dice kilogramos? Si nosotros tenemos que comprar a veces fierro de 12, fierro de 16, fierro de 6 para los estribitos, etcétera. Son de diferentes y cada uno tiene diferente costo. En realidad no debería ser así. Nosotros lo que compramos es peso, ¿ya? Grava, estos elementos de cemento, fierro, grava, arena, los vamos a ir viendo poco a poco cuando veamos dosificación. Cuando dosifiquemos, a ver, con respecto a qué dosificación vamos a utilizar en la obra, vamos a calcular la cantidad de bolsas de cemento que necesitaremos, grava, cuántos metros cúbicos, y arena, cuántos metros, ¿ya? Ahora veamos esto. Madera de construcción, me dice pies cuadrados. Esto es lo que dice. P y un 2. Esto es pie cuadrado. ¿Cuánto es un pie? Es un poquito más de 30 centímetros. Un pie son 12 pulgadas. Una pulgada es 2,54 centímetros. Pero en obra para nosotros hemos dicho una pulgada, 2,5 centímetros. Y listo, se acabó. ¿Ya? Así que les voy a mostrar cómo calcular esto. Aquí me dice, para hacer 1 metro cúbico de esta zapata, debo comprar 25 pies cuadrados de madera. ¿Esto estará bien o estará mal? Eso es lo que vamos a sacar ahora. ¿Cómo se hace? No es simplemente calcular el volumen de madera que vamos a comprar. Ahora, yo les digo volumen, eso es lo que vamos a comprar. Cuando hablamos de volumen, hablamos de calcular litros, por ejemplo, metros cúbicos.
Pero lo que nos piden en la planillita, ¿han visto? Dice P2. ¿Qué es esto? Pie cuadrado. Esto es área, no es volumen, por lo tanto me piden área, no me piden volumen. En realidad nos piden volumen en pie cuadrado por tablas de 1 pulgada de espesor o de ancho. Por eso está aquí. Longitud al cuadrado multiplicado por otra longitud. Longitud al cuadrado por longitud al cubo. Esto es volumen. Pero lo desglosan, nos piden en pies cuadrados por 1 pulgada de ancho. Por eso es que las tablitas todas deberían ser de 1 pulgada de ancho, tampoco. ¿Ya? Pero así es como se nos pide. Ahora sí les voy a hacer entender el cómo. Es fácil de calcular esto. A ver, veamos. Por ejemplo, yo voy a utilizar este tablero. Para realizar este tablero voy a utilizar dos tablas. Esta tabla que es una de 12 pulgadas, es decir, 30 centímetros de alto, y esta otra de también 12 pulgadas. Es decir, 30 centímetros acá, más 30 centímetros acá, voy a cumplir con mis 60. Así que primero me hago un listado. Ven acá, me dice listado. Un listado. Me dice tableros laterales. Estos tableros laterales. Tengo dos. El espesor de esta tabla es 1 pulgada. Aquí está en inch. Pulgadas. 1 pulgada. El ancho es 12 pulgadas. Acá está. 12 pulgadas. La longitud o el largo de acá hasta acá es 2.1 metros. Es decir, la zapata es de 2.1 metros por 2.1. Ahí está esa longitud, 2.1 metros. Esto lo tengo que convertir a pulgadas. Todo lo voy a trabajar en el sistema inglés. 210 centímetros o 2.1 metros. Lo tengo que convertir en pulgadas. ¿Cómo hago eso? Le digo. Esto lo voy si quieren, pueden hacer las reglas de la cadena, cualquier método que quieran. Pero básicamente lo que hacemos es decir, por ejemplo, 1 metro tiene 100 centímetros. Oye, perdón, 100 centímetros. Este metro se va con esto. Y ya tengo 210 centímetros. Ahora le multiplico. 2.5 centímetros tiene 1 pulgada. O 1 inch. Esto se va con esto. 210 dividido entre 2.5. Eso, así es como calculo esto. Vean, por ejemplo. En la planillita, ¿cómo estoy calculando este valor? Es este valor, la longitud dividida entre 0.025. ¿No? Es decir, estos 100 dividido, 2.5 dividido entre 100. ¿Ya? Lo estoy convirtiendo en pulgadas solamente. ¿Ya? Divídanlo entre 0.025 y ya tienen en pulgadas. Si la longitud que tienen es en metros. ¿Listo? Ahora, ya lo tengo. Todo tiene que estar en pulgadas. Tengo esto, 12 pulgadas, esto 84 pulgadas, el espesor de 1 pulgada. Tengo el volumen de esta maderita, de esta tabla. Ahora, ¿cuántas tablas como estas voy a utilizar? 1 y 2. Acá esta cantidad. Pero acordémonos. Esto es para un lado de la zapata. ¿Yo cuántos lados tengo? 4 zapatas. Perdón, 4 lados de la zapata. Y me apunto aquí 4 repeticiones. Y listo, ya tengo tableros laterales. Siguiente, bazotes laterales. ¿Cuáles son los bazotes laterales? Estos, los comúnmente llamados costillitas. Este elemento. Que puede ser un listoncito de 2 pulgadas por 3 pulgadas. ¿Por qué altura? Esta altura. ¿Cuánto es? Si la tabla es 12 y esto es 12, esto va a ser 24 pulgadas o 60 centímetros. 2 por 3 pulgadas, 2 por 3, 60 centímetros que son 24 pulgadas. ¿Cuántas voy a utilizar para esta cara?
1, 2, 3, 4. ¿Cuántas repeticiones o cuántos lados tiene la zapata? 1, 2, 3, 4. Listo. Listón horizontal, esta y esta, igual, de 2 por 3, su longitud 55 centímetros, que son 22 pulgadas. ¿Cuántas voy a usar en este lado? 4. ¿Cuántos lados tengo? 4. Listón diagonal, 1, 2, 3, 4, lo mismo, 2 por 3. ¿Cuál es su longitud? 72 centímetros y medio. Eso en pulgadas, 29. ¿Cuántas voy a utilizar? 1, 2, 3, 4. Ahí está, 4 para las 4 caras. Bridas, ¿qué son las bridas? Estas maderitas, acá, estas 4 maderitas, que son de 1 pulgada por 3 pulgadas por 2 pulgadas de altura. O sea, 2 por 3, perdón, 2 por 3 por 1 pulgaditas, ¿listo? Es la cuñita, esa es la brida. ¿Cuántas voy a utilizar? 4 en este lado, son 4 lados en total para la zapata, ya está. Durmiente, ¿cuál es el durmiente? Este, de acá. Es un listón de 3 por 3 pulgadas por una longitud de 2 metros y lo divide entre 0,025, me da 80 pulgadas. Ay, perdón. Cantidades, ¿cuántos tengo en este lado? Uno solo. ¿Cuántos lados tengo? 4, ahí está. Estacas, acá tengo una estaca, 2, 3, 4 para el durmiente, para que sirva como cuño. No se esté deslizando todo este elemento de apoyo. Estacas de 2 por 2 pulgadas por 40 centímetros de longitud, que 40 centímetros son 16 pulgadas. ¿Cuántas voy a utilizar? 4 en esta cara. ¿Cuántas caras hay? 4. Y listo. ¿Qué más me faltaría? Me faltaría, denme un segundo, estos listones, estas vigas de madera, que pueden ser 3 por 4 pulgadas, la sección 3 por 4 de longitud 260 de longitud. Que esto, si lo divido entre 0,025, me da 104 pulgadas. Y listo. ¿Cuántas vamos a utilizar en total? 4. Aquí está. 1, 2, 3, 4. ¿Y esto todavía se repite una vez más? No, solamente es ese. Ya está contado los lados. Y listo. Ese es el trabajo que tienen que hacer. Solamente que es un poquito moroso. A veces da un poquito de flojera, la verdad, que estar calculando estas maderas, pero así es como se hace. No es complicado. Ahora, yo les decía, vean, acá el espesor lo tengo en pulgada, el ancho lo tengo en pulgada, el largo lo tengo en pulgada. Si yo multiplico este espesor, a ver, ¿cómo se calcula el volumen de un elemento? Sí, tengo A, tengo B y tengo C. Esto es A, esto es B y esto es C, su altura. Quiero el volumen, multiplico A por B por C. Y listo. Así de fácil se calcula el volumen de un cubo. Tengo el espesor, tengo el ancho y tengo el largo. ¿Qué son estos? Cantidades. Entonces los puedo multiplicar primero por 2, luego multiplicar por 3. Voy a multiplicar 1 por 12 por 84 por 2 por 4. ¿Cuánto me da? 8064 pulgadas pulgadas cúbicas, porque es volumen. Ahora, estas pulgadas las tengo que llevar a pie cuadrado de maderas de 1 pulgada. Para pasar a esta unidad, solo tengo que desglosar. Ya tengo, esto yo lo puedo dividir. Esto es inch por inch por inch. ¿Ya? Pulgada por pulgada por pulgada. Lo tengo que desglosar a pies cuadrados. O sea, 1 y 2, estos dos unidades lo tengo que convertir en pie por pie. Y este último, que sigue en inch, en pulgada. Entonces no lo voy a tocar. Estos dos, ¿cómo lo cambio? Ya. Les decía, tengo un inch, ¿ya? Un inch cuadrado.
Dos veces, inch por inch y cuadrado. Lo multiplico, le digo 12 pulgadas, 12 inch, es equivalente a un pie. Pero como aquí me piden un inch cuadrado, lo tengo que elevar todo esto al cuadrado. El de abajo, ya voy a tener inch al cuadrado, este 12 al cuadrado, este 1 al cuadrado y este pie al cuadrado. Esto se va a ir con esto. 12 por 12 es 144. Y 1 por 1 sigue siendo 1. Un pie cuadrado equivale a 144 inch cuadrados, pulgadas cuadradas. Este valorcito me sirve acá. Este valor de 8064 lo voy a dividir entre 144 y me da 56 pies cuadrados. Pies cuadrados. Esa es la cantidad de madera que vamos a comprar, solamente como tableros. Bazotes laterales, acá tengo el volumen, lo divido entre 144 y ya tengo 16 pies cuadrados. Esto lo divido entre 144 y me da este valor. Esto entre 144 y me da este valor. Y así, cada uno de estos voy a ir dividiéndolos entre 144. Y ya tengo la cantidad de madera en pies cuadrados que debo comprar para tableros, para bazotes, para horizontales, etc. ¿Listo? Así que ahora, lo que nos toca hacer es sumar todo esto, más 56 más 16 más 14 más 19 más 0.7, 20 más 7 más 34 me da 168.4 pies de madera, pies cuadrados. ¿Ya? Listo. Ahora, esta es la cantidad de madera que tenemos que comprar para poder encofrar una de estas zapatas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué me dice acá en la revista 25? Y aquí yo he calculado 168.4. Hay una gran diferencia, ¿no? La diferencia es que para estas planilitas me dice zapatos de hormigón armado para un cubo, un metro cúbico de zapata. Este ejemplo que estamos haciendo es de una zapata cuyo ancho es 210, largo 210 y la altura es 0,60 metros. Yo multiplico estos tres valores, 210 por 210 por 0,60 y me da este volumen, 2.646 metros cúbicos. Así que esta es la cantidad de madera que yo debo comprar para elaborar 2.65 metros cúbicos de zapata. No es para un solo cubo, como me dicen las de vista. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es agarrar 168.4 pies cuadrados, dividirlos entre el volumen de este elemento, que es 2.646 metros cúbicos. Y ya voy a tener este valor, que me da 63.66 pies cuadrados por cada metro cúbico. En la revista me dice, usted va a gastar 25 pies cuadrados de madera por cada metro cúbico. Lo mismo. Bueno, en valor está fallando, ¿no? Acá me dice 63, en el otro me dice 25. ¿Cuál está bien? Lo que ocurre es que si tenemos un proyecto, por ejemplo, yo voy a tener 5 columnas en ese sentido y otras 5 columnas en este otro sentido. O sea, mis vigas van a agarrar acá, acá, acá. Ya. Tengo, vea, 25 columnas. Y si tengo 25 columnas, también tendré 25 zapatas. Y vamos a suponer que cada una de estas zapatas es de estas dimensiones. Por lo tanto, son 25 zapatas de 2.6 cubos cada uno.
Entonces, ¿cómo calculamos el volumen final? Multiplicándolo por 25, digamos. Ahí está. Esto es para una zapata, para 25 son 66,15 cubos de hormigón. Si están ya trabajando, por ejemplo, con premezcladoras como es Redimate, Preforte, Isocred, cualquiera de las empresas, con esto ya han calculado el volumen de zapatas, así de sencillo, y piden su volumen de hormigón y se olvidan de estar dosificando. Pero como no está ocurriendo eso en nuestro caso, ¿qué vamos a hacer? Tengo 66 cubos de hormigón, un poco más de 66. Quiero saber la madera, las tablas, cuántas tengo que comprar, cuánto me va a costar. Y me dicen, esto es por zapata, esta es la cantidad de madera que tengo que comprar por zapata. Si esto yo lo multiplico por 25, me va a dar la cantidad de madera que yo tengo que comprar para todas las zapatas. Ahora, en obra generalmente hacemos el vaciado por etapas. No compramos la madera para hacer el vaciado de todas las zapatas. Compramos, por ejemplo, para uno, 2, 3, 4 y 5. Para 5 zapatos. ¿Por qué? Porque después voy esta misma zapata, este mismo encofrado lo voy a utilizar en esta fila, para estas 5 zapatas. Luego lo voy a volver a reutilizar. Acá tengo la primera de utilización, 1. Acá la segunda de utilización para estas siguientes 5. Terceras de utilización para estas. Y cuartas de utilización para estas de acá. Estoy reutilizando esta madera 1, 2, 3, 4. Y eso es lo que se hace en obra. Por si acaso, muchos de los materiales, como ser madera, una vez que ya lo hemos utilizado, no los botamos, los volvemos a reutilizar. Es muy raro el contratista que quiera botar madera, porque siempre para algo sin función. Si ya no puedo utilizarlo como tablero, voy a cortar, voy a tener pequeños retacitos, los vuelves a cortar y los vuelves bridas o los vuelves ya. Vamos a ver los anilitos de apoyo de las columnas, ¿ya? Y así. Entonces existe el caso de número de veces de reutilizar, número de usos. Voy a asumir, como ya he visto hace rato, voy a reutilizar 4 veces esa madera. Acá está. Entonces, estos 63,66 lo voy a dividir entre 4 y el resultado me da 15,9. Y aquí me dice 15,9, en la revista me dice 25. ¿Hay una diferencia? Sí, pero ya no es tan abismal como el de hace rato. Es más, el de las revistas está siendo un poquito más conservador. El de las revistas está diciéndonos que compremos un poquito de madera adicional, porque siempre va a ocurrir cualquier salvedad, ¿no? Va a ocurrir que necesitemos una maderita y van a quitar de lo que ya tiene. Y al final les pueden faltar, ¿ya? Entonces yo voy a decidir comprar 15,9 pies cuadrados. Tampoco, eso depende de qué. Hemos dicho que cada zapata ocupa este volumen. Vamos a hacer 5 zapatas. 5. Estoy multiplicando 12,646 multiplicado por 5 y me da 13,23. Es decir, día 1 tengo 13 cubos, casi 13 cubos y medio de hormigón que alistar para las zapatas. Ahora, ¿cuánta madera voy a utilizar para estas 5 zapatas? Voy a utilizar esto, 15,9 pies cuadrados, lo voy a multiplicar por esto. 15,9 pie cuadrado dividido entre metro cúbico, lo voy a multiplicar por el volumen de vaciado de este día, por 13,23 metros cúbicos. Esto se va con esto y la cantidad de madera que voy a comprar va a ser esta multiplicación. A ver, vamos a sacar una calculadorita que me dice 15,9
multiplicado por 13.23. Ay, perdón, 15.9 multiplicado por 13.23. 210 pies cuadrados de madera. 210.33. Entonces, 211, 212 pies cuadrados de madera es lo que puedo comprar. ¿Ven? Y estas las voy a utilizar 4 veces. Ahora, a ver, también me observaban, les estoy diciendo que ningún constructor bota sus maderas. Entonces, la reutilización es básicamente, diríamos que infinito, ¿ya? Porque lo usamos en una y otra y otra y otra. ¿Por qué es el reuso? Esto. ¿Y por qué es tan bajo? 4. A veces nos dicen solamente 3. Porque cada vez que los reutilicen, la madera se va a ir deformando. Comúnmente le dicen chuquear. No, se va a deformar. ¿Por qué razón? Va a ingresar humedad. Esa humedad va a hacer que las fibras de madera en su interior se hinchen. Y si se hincha, esto se deforma. ¿Ya? Entonces es por eso. Cada vez que lo utilices se va a ir deformando. Por lo tanto, lo que nos dicen, dependiendo del tipo de estructura que estemos haciendo, nos dicen a veces utilizar 4 veces, 5. A veces cuando hay charla con el supervisor, o sea, no les estoy diciendo coima de charla, no. O sea, hablamos con el supervisor y les decimos, para que podamos utilizar más veces, o sea, 6 veces, por ejemplo. Y él pone su condición de que normalmente dicen sí, pero siempre y cuando cuiden la madera, que vean, que no esté muy deformado. Y te preguntan, ¿para qué es ese elemento estructural? Es decir, estoy haciendo zapatas. Las zapatas, si me sale un poquito chueca, un lado, chueco, ¿me pueden multar o ya hacer una llamada de atención, los de supervisión y fiscalización? No, porque dependiendo, lo que yo tengo planeado es vaciar esta zapata que está acá en el interior. Pero siempre excavo y hormigón un poco más. ¿Por qué? Por el tema de la excavación. A veces nos ha tocado también colocar madera, tabla, tabla y todo lo que han visto. Los puntales, algunos ya no podemos colocarse, el durmiente, las estacas, nos ahorramos esa madera. ¿Ya? Pero esta madera que vamos a colocar aquí, una vez hormigonado, ya no va a salir. Es complicadísimo. Ya. Lo que supervisión busca es que por lo menos hayas vaciado lo que dice en el contrato. El margen celeste. Si he vaciado el rojo, he vaciado de más. Obviamente, lo que está de más no me va a pagar. Ok, pero eso compensa, por ejemplo, el ítem de estar excavando en ese lugar. Listo. Así que así es como pueden ir haciendo esto del cálculo de madera. En algunas empresas he visto, por ejemplo, que las maderitas, bueno, generalmente estas tablas laterales o de fondo son las que más sufren, son las que menos se utilizan. De las demás, es raro que un constructor esté botando madera. A ver,
Entonces ya saben cómo comprar esta madera. Necesito, por ejemplo, para 15 cubos de hormigón, si es que no tienen este cálculo, ¿qué pueden hacer? Irse a las revistas, a estas revistas. Y en las revistas me dice, por cada cubo tienes que comprar 25. Ok, son más conservadores en algunas cosas, por si acaso. Por ejemplo, a ver, acá me dice, yo tengo 15 metros cúbicos de zapata que quiero vaciar al mañana. ¿Cuánta madera voy a utilizar? 25 en cada cubo. Entonces, esto en 15 lo multiplico 25 pies cuadrados dividido entre un cubo. Esto se va, y 15 por 25, ¿cuánto me da? 15 por 25, 375 pies cuadrados de madera es lo que tengo que comprar. Así de sencillito, sin ya hacerse estos listados. Por eso que tengan estas revistas a mano es bueno, pero tampoco sigan esto, usen esto a la ciega. Porque ya me ha pasado muchas veces que he estado supervisando algunas obras, me traen y resulta que el precio con el cual se han adjudicado, por ejemplo, esto, entonces, fieso. Últimamente en proyectos ya no se coloca el fieso dentro del precio unitario de las zapatas, columnas, vigas, losas, nada. El fieso se paga aparte, se lo elimina de acá. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo, en un metro cúbico vas a colocar 40 kilos de fieso. Ahora, ¿cuánto es 40 kilos de este fieso? ¿De qué diámetro es? No dice nada de eso. Solamente a este valor se le llama cuantía. ¿Qué es la cuantía? Es la cantidad de acero que colocamos en un metro cúbico de hormigón. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto, por ejemplo, me dice 40 kilos y así se adjudican algunos proyectos. Pero una vez que hagamos los planos, en el plano me sale que está con doble pasilla. No hay problema, he utilizado el de la revista. No, el de la revista, este valorcito de 40 es para una zapata con una sola pasilla, el de abajo. Cuando ya es con doble pasilla, la cuantía sube a 80. Entonces, ¿quién va a pagar esos excedentes de 40 kilos de armadura? El constructor, porque ya ha mandado sus precios. Y aquí es donde más cuidado tienen que ser cuando hacen un presupuesto. ¿Listo? Así que, ven, también hay el alambre de amarre, clavo, 1.2 kilos para hacer un metro cúbico, alambre de amarre, 1 kilito. Y así sacan sus quintales que tienen que comprar. ¿Listo? Listo, ya sabemos entonces cómo cuantificar madera. Deme un segundito, por favor.
Y ahora sí, continuamos. Listo, ya sabemos cómo cuantificar la cantidad de madera o si tienen estas revistas, utilizan estos valorcitos. Solamente que, como les digo, el de fieso tengan mucho cuidado. ¿No? Ya, listo. Ahora, ya les había dicho, hay diferentes tipos de zapatas. A ver, ¿dónde se implanta? Esta es una zapata de tipo cajón. Tipo cajón. Esta, altura constante, paralelepípedo. Empezamos siempre con una carpeta de nivelación, los espaciadores, las pasillas inferiores, el azanque, siempre los estribitos abajo, ¿eh? En el volumen de la zapata. Luego la pasilla superior con ayuda de estos caballetes. ¿Listo? Y listo. Tenemos la zapatita de tipo cajón. También la otra, que es más conocida, o bueno, es esta, la trapezoidal, troncopiramidal, truncada. ¿Qué más he escuchado que le dicen? Este tipo de zapatita es de altura variable. ¿Ya? Es así. ¿Por qué utilizamos? Cuando diseñamos zapatas, hay quienes diseñan zapatas de altura constante. Hay quienes diseñan de altura variable. ¿Cuál vale? Dicen. En realidad las dos. A mí me llega este tipo de zapatas. Muy bien, las construyo así. Me llegan planos así, con tipo de zapatas con altura variable y las construyo así, ¿no? Siempre me voy por este lado, porque mucho depende de esta inclinación, ¿no? Ahora, hacer una zapata de altura constante es mucho más sencillo que esta. Ahora, es necesario todo este volumen. Si yo lo pongo uno encima de otro, es más o menos colocar esto así. Oye, no tanto, está por aquí. Este volumen de hormigón me puedo usar. Y en hormigón, sí nos podemos llegar a usar un buen monto de dinero. Pero, ¿cuál es el problema? El problema, les decía, dependiendo de esta inclinación, ¿cuánto es esta inclinación? Este angulito. El libro de Jiménez Montoya de Hormigón Armado nos dicen que incluso solamente puedes colocar encofradito acá y listo. ¿Cómo mantenemos, cómo realizamos esta inclinación? Con el regleteo. Hormigonamos hasta acá y empezamos a regletear para darle esta inclinación. El libro de Jiménez Montoya nos dice que podemos llegar a hacer eso hasta un ángulo de 30 grados. Esto es 90, el ángulo recto, 90 grados. Esto es 60, esto es 30. 30 más 30 más 30, 90. ¿Ven? Esto es 30 y eso es la verdad, es harto. Y a veces me llegaban planos y me decían, por ejemplo, zapatitas así. Y yo les mencionaba eso y me decían, en el Jiménez Montoya dice hasta 30. Ok, pero a ver, coloca hormigón acá y ahora pon vibrador de aguja. Estos tus 30 se van a caer y se van a escurrir por el encofradito. ¿Ya? Ese es el problema. Muchas veces cuando nosotros hormigonamos, cuando no es un volumen muy grande, es decir, les estoy hablando de zapatas de 6 por 6 metros cuadrados, o sea, 6 por 6 metros. Así de grande, es una altura de 3 metros de altura de zapato. Ahí sí se le puede ir dando esto, incluso con un vibrador de aguja. Se puede, pero en zapatitas de 2 por 2, digamos, cuya altura de zapata es de 80 centímetros, un metro, no se puede. ¿Ya? Es complicadito, tal vez peleándola. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Encofrar madera, 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 madera.
Entonces decimos, vamos a colocar aquí un encofrado, otro encofrado, y vamos a tener que buscar un encofrador muy capo para que pueda hacer este tablero y este otro tablero. Si lo cierro todos los cuatro lados, ¿por dónde voy a hormigonar? Esta columna todavía no existe, solo los fierros, está hueco. Entonces hormigonaremos por acá. Toda la masa, el hormigón, va a caer alrededor de la columna, acá nada más. ¿Cómo lo voy a llevar a las esquinas? Para eso tendría que hacer un hormigón muy fluido. Si lo hacen con agua, no está bien, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente se exige que si van a hacer este tipo de tableros, coloquen una compuerta acá y otra acá, en diagonal. En esta igual, otra compuerta acá, otra compuerta acá. En la otra igual, dos compuertas. Para que de acá yo pueda ingresar hormigón, de acá también hormigón para el centro y para este cuadrante de acá. Y puede ingresar la aguja vibradora. Acá también, de los cuatro lados y desde arriba para el centro. Una vez que he llegado acá, a este nivel, tápenlo. Y continúan hormigonando desde acá, acá, acá y desde aquí. Meten la vibradora y listo. Y cuando ya lleguen a esta altura, a ese nivel, tápenlo, tápenlo, se fuérzanlo con clavitos y listo. Empiezan a hormigonar solamente esta parte de arriba, desde acá. ¿Ven? Ahora, es más complicado hacer esto. Este mismo procedimiento han visto. La mano de obra se tarda. ¿Quién va a hacer este encofrado? Un encofrador. Se paga más. O por lo menos va a estar trabajando el mismo encofrador, pero más tiempo. Ahora, eh, ¿esto es más resistente que este otro? No en realidad, porque esta alturita de la zapata se lo calcula en función a este corte, a este esfuerzo de punzonamiento que va a existir acá. Acuérdense que por la columna va a ir bajando muchas fuercitas verticales. Y debido a que el suelo está reaccionando, en esta hilera existe una fuerza que baja acá y aquí existe una fuerza que sube por esta resistencia. Yo necesito una altura adecuada para que el hormigón, sin necesidad de fierro, llegue a absorber todos esos esfuerzos. Por eso es que normalmente las zapatitas son altas, cuando son aisladas y no tienen armadura interior. ¿Listo? Y ese esfuerzo de corte se va disipando a medida que yo me voy alejando, o sea que me voy acercando al perímetro. Cerca de la columna, ahí es fuerte ese esfuerzo. Ahí es donde necesito que sea más grueso. Luego los puedo ir achicando. ¿Listo? Ahora yo les decía, yo decido hacer generalmente esto, por el tema de mano de obra. ¿Quién va a ser el encofrado? ¿Quién va a ser el armado? El hormigonado me va a salir más caro, pero compensa con los otros trabajos adicionales. Es decir, yo les decía, por ejemplo, acá, para hacer esto tenemos que empezar desde una base. Ahí está. Tengo mi carpeta de nivelación, mis espaciadores, la pasilla inferior, el arranque de la columna y listo, puedo encofrar. Pero ¿qué tal si me dicen, esta zapata tiene doble pasilla? ¿Y dónde está? Claro, nos abriremos esto. Como en este proyecto, ah, acá. Acá me piden, por ejemplo, ahí está el símbolo de una zapatita de altura variable. Y acá me piden doble pasilla, ¿ven? Una pasilla inferior y una pasilla superior. Ya, no hay problema, tengo un buen armador, pero el problema no es solamente que tengan un buen armador. Vean, más o menos así es el armado de la pasilla superior.
Este primer fiecito viene acá. El segundo tiene una parte vertical, una diagonal y una horizontal. Diagonal, vertical. Vertical, diagonal más grande, horizontal más pequeña, diagonal más grande y listo, ¿no? Ninguna tiene, o bueno, a lo mucho tenemos dos del mismo, de la misma geometría. Este con este igual se el mismo y este con este y este será al final solamente uno. En el otro sentido también tienen que ser ese armado. ¿Ven? Es mucho más complicado. El armador va a tardar en hacer este tipo de zapatos. En cambio, cuando yo les digo, ok, es así, ya voy a meter más hormigón, pero hasta mi armado va a ser así más sencillo, con su ganchito, con su ganchito. Y compenso esas horas de trabajo. Es más, puedo avanzar más. Listo. Otro es la zapata aislada de tipo escalonado. Esta de acá. ¿Ven? Ahí está. ¿Por qué hacemos este tipo de zapatas escalonadas? ¿Eh? Lo mismo, hacer variar la altura, porque acá es donde necesito la mayor altura. Luego, ya, este esfuerzo se va achicando, lo puedo ir a achicar. Ya me ahorro este tanto de hormigón. Estoy botando este pedacito, ¿cierto? Pero hacer este tipo de encofrados es mucho más sencillo. Básicamente es realizar un tablero acá, otro tablero acá, otro tablero en cada lado, cuatro lados. Ahora, ¿cómo hago este otro? Hago un tablero que venga de acá hasta acá. Pero mi pulso está hasta ahí. Que esté apoyado en este tablero. Es más, podemos sacar un listón acá que sea más bien clavadito al de abajo y este de arriba esté clavado a ese listón. Otros hacen un caballete metálico solamente para este encofrado. Ese caballete metálico se va a quedar ahí en la zapata. A este lado también otra tabla. Y entre estas dos tablas colocar otro tablero. Ojo, lo bueno es que acá tengo vacío, hueco. Y lo hormigono desde acá. Acá arriba también lo puedo hormigonar. Por el proceso de hormigonado no hay mucho problema acá. ¿Ya? ¿Eh? Sí ha habido un poquito mayor trabajo en el tema del encofrado. ¿Qué pasa con el armado? Empezamos con la carpeta de nivelación, los espaciadores, la pasilla inferior, el arranque de la columna, los caballetes. Acá está mi pasilla superior. Ah, pero no es esta la pasilla superior. Acuérdense que es escalonado. Nos falta como un peldañito más. Este sería el armado intermedio. El superior sería este. ¿Ven? Este tipo de zapatas tiene una pasilla inferior, una pasilla intermedia y una pasilla superior. ¿Y estas patitas para qué? Para que sean apoyos, en vez de estar colocando los caballetes. Si tienen caballetes, colóquenlo. ¿Ya? Ahí está. Ahora me dirán, nunca he visto este tipo de zapatas. Yo la verdad lo he hecho muy pocas ocasiones así como zapata aislada. ¿Cómo lo he hecho esto? La mayor cantidad de veces como un macizado. Esto lo voy a extender y esto se vuelve losa, losa de cimentación, losa radier con un recrecido. Y este es su abaco, invertido en la cimentación. Y de acá nace la columna. Esto sí es más común. Es más, a ver, veamos los planitos. La representación de las zapatas de altura uniforme con constante es esta. Cuando es variable, se utiliza esta. Bueno, ¿esto qué quiere decir?
que hay un pequeño anillo, un enmarcado a la columna, que me dice que tiene 10 centímetros. La normativa me dice, es decir, visto desde un costado, esto va así, y la columna. Tiene que existir una meseta horizontal. ¿Por qué no puedo hacer uno directamente así? El encofrado de la columna. El encofrado de la columna se tiene que apoyar en una superficie horizontal. Si lo hacemos sobre una superficie en diagonal, inclinada, esto se va a querer caer. ¿Ya? Ah, pero vamos a colocar un anillo de confinamiento. No importa, el concepto está mal. ¿Ya? Háganse una pequeña meseta. La normativa me dice, la normativa boliviana, esta mesetita tiene que ser entre 5 a 10 centímetros. 5 no sirve de mucho, porque acá vamos a colocar lo que les decía, un anillito de confinamiento, o sea, una costillita. Las costillitas son de 2 por 3 pulgadas. Es más, primero vamos a colocar un tablero. El tablero tiene 1 pulgada. El listoncito, 2 por 2 pulgadas. El más pequeñito le vamos a poner, 2 por 2 pulgadas. 1 más 2 pulgadas, acá solamente ya se está haciendo 3 pulgadas. Y eso, 1 pulgada es 2,5 centímetros, 3 pulgadas es 7,5 centímetros. Si he colocado 5 centímetros, una parte de esta maderita va a estar volando. Por eso, 10, por lo menos. Ahora, esto es la vista en planta de una zapata escalonada. Esta también. ¿Cuál es la diferencia? Acá me dice, este hatch, este sombradito, todo va en esta dirección. El de acá va en otra dirección. Eso quiere decir que el nivel de estos dos terminados son diferentes. Vean acá. El espesor de toda esta losa es 30 centímetros. El espesor de este otro recuadro del escalonado es 80 centímetros. La simbología en texto nos dice, esta es una zapata de 200 por 240, o sea, 200 por 240 centímetros por 30 quebrado 80. ¿Ves? O sea, son de estas dos alturas. Hay en el perímetro 30 y luego cerca de la columna 80 centímetros. Acá, ¿qué es lo que me está diciendo? Me dice, es una zapata de 200 por 240 por 30 quebrado 80. Lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? El espesor acá es 30. Acá es 80, pero vean, el sombradito va en la misma dirección. El sombradito que vaya en la misma dirección nos está diciendo que todo esto, todo lo que está con ese sombreado en esa dirección, termina en ese nivel. Y acá está en diferentes niveles. Por eso es que incluso la dirección cambia. Es decir, esta zapata es una zapata, columna, decrecido y así. Y esta de acá es columna, decrecido, así. El decrecido es hacia abajo y este decrecido es hacia arriba. Por eso me dice acá, el nivel de desplante de esta parte está a -2. De la del centro está a -2,50, 50 centímetros más abajo. Esto es 50 centímetros más abajo. Es la diferencia. Ahora me dirán, ¿cuándo se usa este tipo de zapatas? Nuevamente, no es muy común hacer esto como zapata aislada, pero si esta parte lo extiendo como zapata, perdón, como losa de cimentación, esto sí es más común. Hacia abajo este decrecido, sí. Y por último tenemos las Zadier, con vigas Zadier. Uno, una gran diferencia con las demás es que generalmente estas lositas, esta zapatita, es esbelto. Puede ser 30, 35, 40 centímetros de altura.
¿Por qué? Porque acá tengo vigas que están cruzando la columna. La columna se está apoyando en la viga va a llevar, va a alejar todos los esfuerzos y la viga recién le va a pasar a la losa y la losa al suelo. Ah, pero la viga, acuérdense que tiene estribos. ¿Cómo calculábamos la altura de la losa? En función, esta alturita tenía que absorber todos los esfuerzos de punzonamiento y corte que bajan por acá, por esta sección, sin que acero pueda absorber estos efectos. Acá ya tenemos estribos. Estos estribos van a absorber esos esfuerzos. Por lo tanto, hace que mi losita tenga que ser más delgadita. Pero la cuantía de esto es alta. Necesita harto fierro. A esto le llaman pie de gallina, por ejemplo. Y de igual forma, este decrecido puede ser hacia arriba o también puede ser esto liso y hacia abajo la viga. En representación en planos, acá yo tengo, acá me dice vigas radial de, a ver, 0,1 de 25 por 80. Aquí 25 por 80. Es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? Ahí está. Lo que cambia es, acá tengo dos líneas, uno verde y uno celeste. Acá tengo dos líneas, uno celeste y uno verde, pero segmentado. Acá también segmentado, segmentado, segmentado. ¿Qué quiere decir? Cuando es segmentado, es decir, una viga se simboliza así, segmentado, los interiores. Esta es una viga descolgada hacia abajo, de la losa hacia abajo. Pero cuando se ve cuatro líneas así, continuas, de la losa hacia arriba está la viga. Su estribito estará acá, de este acá. ¿Listo? Y nuevamente, ¿qué necesitaríamos? La carpeta de nivelación, la galleta, el armado de la pasilla inferior. Vean que acá ya estoy dejando espacio. ¿Para qué? Para el armado de la viga. Ahí tengo el armado de la viga, el armado del arranque de la columna y listo. Armamos la pasilla de la superior de la losa, Zadir. Ahí está. Y listo. Procedemos con el hormigón. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Luego tenemos este tipo de cimentaciones. Esta es una cimentación con losa Zadier. ¿Qué quiere decir? Es una losa de cimentación. Es decir, ya no hacen... ¿no? ¿Qué pasó? Se hacía antes columna, 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 columna. Y cada columna en su base tenía una zapata, una zapata, una zapata, una zapata, etcétera, ¿no? Esto se utiliza cuando la cantidad, el peso del edificio es, digamos, intermedio. Sobre todo, el estudio de suelos me sale que es un buen suelo. Tengo un buen suelo, entonces significa que mis zapatitas las puedo ir achicando. Para que, por si acaso, cuando me hacen alguna consulta de cuando estamos iniciando una obra, me dicen, en los planos, en el cálculo estructural, tenemos zapatas de 2,50 por 2,80 o 3 metros por 3 metros y vienen a veces los dueños cuando es una construcción particular, me dicen, pero es muy grande aquí los vecinos o el albañil. He hablado primero con un albañil y él me ha dicho que va a hacer mis zapatitas de uno por uno. Y yo le explico, ¿cómo sacamos esto de tamaño de las zapatas? Y les digo, es como ir a la nieve.
Nosotros somos una estructura, tenemos una cabecita, nuestros brazos van a ser las vigas, nuestro cuerpo y nuestras piernas van a ser las columnas. Y nuestras zapatas van a ser los piececitos. Ahora, cuando estamos así, nos paramos sobre nieve, nos hundimos. ¿Por qué? Por el peso. O la nieve no tiene una gran capacidad de resistir estos efectos de corte. Entonces, ¿qué hacemos? Habrán visto que en las películas, les decía, utilizan una especie de zaquetas grandes. Ahí se ponen en el pie, lo amasan y listo, ya caminan, ya no se hunden. O se hundirán poquito. ¿Por qué razón pasa esto? Porque estamos aumentando el área de contacto. Porque nosotros vamos a seguir pesando, por ejemplo, yo 80 kilos. Cuando me pongo estas zaquetas invertidas, sigo pesando 80 kilos. La nieve sigue absorbiendo estos 80 kilos. Pero antes, cuando me sumergía, todos estos 80 kilos, mitad 40 se iban a este pie, mitad 40 a este otro pie. En esta área pequeñita. Pero cuando me coloco estas zaquetas invertidas, ¿qué es lo que hago? Que todo el peso, estos 40 que están bajando por aquí, 40 que están bajando por aquí, se distribuye en la base de toda esta zaquetita. Y aquí hay como unos cordones. Debajo de esos cordones tengo como pequeñas zapatitas. El área se aumenta. Es lo mismo que antes, por ejemplo, hacían los fakir. Los fakir tenían una tabla llena de clavos, cientos y cientos de clavos. Bien tupido, harto. Y decían, voy a poder, por el poder de la concentración, me voy a poder echar, decían, ¿no? Ahí está. No era muy, digamos, arriesgado por el tema, sí puede llegar a ser peligroso, pero todo el peso de este cuerpo, los 80 kilos, los está distribuyendo en cada una de estas cabecitas del clavo. Ah, pero este clavo tiene su punta, ¿ok? Pero también tiene su área. Todos estos 80 kilos lo va distribuyendo entre cuántos clavos, entre muchos. Y mientras más clavos exista, el dolor va a ser menos. Otra cosa muy diferente sería que yo le diga al fakir que échese, hay muchos clavos, vamos a ponerle uno, dos, tres, cuatro clavitos. Échese. ¿Esto es más seguro? No, esto es más peligroso, porque los 80 kilos lo estoy dividiendo solamente entre cuatro cabecitas de clavo. Ahí existe mucho más presión. Ese es el problema. Se echa, esto va a haber más presión porque a través de esta pequeña área se va a ir distribuyendo una gran carga. Por lo tanto, esto sí puede penetrar al cuerpo, ¿no? Así es como nosotros asumimos un tipo de zapatas. Uno, sabiendo cuánto pesa esta persona y dos, sabiendo cuán malo es este suelo. Y cuando hacemos diseño, hacemos eso justamente. Zapatas aisladas, o sea, una zapatita pequeña para cada columna, es cuando tenemos un suelo regularmente bueno y no tenemos mucha carga. Pero cuando ya tenemos un suelo que no es bueno, es regular, digamos, la capacidad portante del suelo es menor a 2 kilogramos, va entre 1 y 2, es regular. El bueno va de 2 hasta 3 kilos. De 3 para arriba ya son muy buenos suelos, un zoca básicamente. ¿Listo? Entonces, cuando ya tenemos el suelo que es malo, ¿qué hacemos? La zapata llega a ser tan grande que en algunos casos se traslapan. Si se traslapan, los uniremos. Y cuando es muy malo, ya incluso todo se une y es solamente una zapata. Es como colocar una mesa boca abajo, mirando hacia arriba. Esta es la parte de la zapatita. En esto se apoya, puede apoyarse vigas y nace mis columnas. Y acá tengo este edificio, con fosa de ascensor, núcleo de ascensor, muros y con columna. Las columnas están naciendo de estas lositas de Adier, cuyo espesor es de 30 centímetros. Esto debe estar fallando. Ya. Pero hay otros que deciden trabajar y aumentarle a esto macizado.
Ahí está. A ver, primero veamos esto. Tengo una excavación, mi carpeta de nivelación. Estoy escondiendo el terreno del costado solamente para poder observar bien este trabajo, ¿ya? No es que en obra vamos a eliminar todo ese volumen, no. Colocamos las galletitas, pasilla inferior, arranque de las columnas, pasilla superior, ahí están los pies de apoyo, los caballetes y la losa, el armado de losa, el armado de la losa superior. Y listo. Esta es una cimentación de tipo Zadier, losa Zadier o losa de cimentación. Ahora, les decía, en algunos casos, volvemos hasta acá, ya tengo la pasilla inferior y los arranques necesitan, ¿dónde está? Ah, acá está, este macizado. Ay, qué pasado. Ya, algo pasó con mi AutoCAD. Qué raro, ya. Ok, ahora sí. Vean acá, este es un decrecido. Hace rato veíamos los planos decrecidos, teníamos así, y aquí la columna. A esto es un hatch en este sentido y este o en este otro sentido. Acá vean que le han quitado el hatch, debe haber tenido este sombreado. Pero a veces para que sea más notorio el cambio o el macizado, se le quita el hatch. Cuando lo imprimen, toda esta parte está más oscuro y esta parte está claro. Entonces aquí tengo, vean, una losa Zadier de 30 centímetros de espesor y aquí un abaco, un macizado de 60 centímetros de altura. ¿Cómo se hace esto? Sobre el mismo ejemplo anterior, ahí está. Procedemos con el armado de estos macizados. Ahí está. Colocamos la pasilla superior de la losa de cimentación y lo vaciamos en dos etapas. Primero la losa y segundo los macizados. Y ese es mi producto final. Por si acaso, hay quienes esto lo vacían en una sola etapa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos esta parte? Hacemos un encofrado acá y otro aquí. Otro aquí, otro aquí, otro aquí. Pero ¿dónde se van a apoyar? La tabla, la madera, como tal, no se puede apoyar en los piecitos. ¿Qué hacemos? Caballetes. Ahí sí. Hay otros que colocan de la pasilla inferior un fiecito saliendo. Y luego eh, a este fiecito, o sea, el fiecito está saliendo aquí, se lo amasa este tablero. Y este tablero o este encofrado básicamente está flotando. Y procedemos a vaciarlo todo junto. O como les estoy mostrando aquí en la animación, en una segunda etapa. Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo necesito un macizado hacia abajo? También pueden hacer esto. Solamente que este sería el planito. El sombreadito es total porque todo lo que está sombreado tiene un mismo terminado, un mismo nivel de terminado. Ya. Pero se nota con estos recuadros que esta parte es más ancha. 60 centímetros, esta parte es 30 centímetros. Inclinados también se llega a hacer. Esta es la simbología. Me refiero a que, por ejemplo, si yo hago un corte acá, voy a tener así el terreno. Oye,
Así, para cuando coloquemos mis piecitos, ya estoy listo. Para que este cambio de altura sea menos brusco. Y esto es cuando hay muchísimo más carga. Trabajamos ya con vigas radier. Cuando se tiene una viga radier, toda la carga que está viniendo acá por esta columna la va a pasar a esta viga. El punzonamiento lo va a absorber este abaco. Las cargas lo va a llevar lo más lejos posible de la columna para aminorar la presión en la tierra de fundación. ¿Ya? A ver, veamos. Ahí está. Continuamos nuevamente con la carpeta, los espaciadores, el armado de la viga, el arranque, la pasilla inferior, caballetes, la pasilla superior. Por si acaso una observación, que esto me pasó en una construcción. ¿Ya? Error que muchos lo cometen. ¿Dónde está? A ver, a ver. Ahí está. La pasilla inferior, vean. Esta es la viga, este es el armado de la viga. Ahí está. Ya estoy dentro de la viga, ¿notan? El armado de la losa Zadier, esta es la viga Zadier. Aquí están los fiecitos, abajo, arriba. Y también tendremos estribos. Ay, pero por acá. Ahí, listo. El armado de las losas tiene que venir aquí, la pasilla inferior, y tiene que ingresar por encima del armado inferior de la viga. O puede pasar incluso. Sí. El error que he visto muchas veces es que este fieso va por debajo. Imagínense, yo les decía, un sismo. Aquí está el edificio grande. Es como agarrarle con un brazo por acá, el otro brazo por acá y empezar a sacudirlo. Así es un sismo. La viga que está bien amarrada con la columna, esta viga va a empezar a saltonear así va abajo, un lado al otro. Cuando ocurre eso, si el armado de la pasilla está afuera de este armado, entonces esto se va a despegar. Esto va a saltar, la viga va a saltar, la losa va a estar en el fondo. No. Ahora, si la pasilla va ingresa, o sea, ingresa dentro de perdón, de la viga, cuando esta viga se sacuda, se mueva, no va a agarrar esto. No se van a separar. En cambio, en el otro, esto sí se puede agrietar aquí y se va a separar la armadura. Ya dejan de trabajar de forma solidaria. Así es como tiene que ser. Ahí está. ¿Listo? Hacemos el armado de las vigas y podemos hacer el vaciado en dos etapas. Primera etapa la losa, segunda etapa la viga. O si quieren hacer la combinación también con abacos, con el macizado, ahí es donde colocan el macizado y listo. La pasilla superior y primera etapa de vaciado, segunda etapa de vaciado. O si todo lo quieren hacer en una sola etapa, tienen que colocar encofrados flotantes. Y listo. Ahora, a
ver, ¿qué pasa acá? En muchos edificios acá en la ciudad de La Paz ocurre lo siguiente, que nos piden tanto parqueo que nos dicen el último nivel, cuando estemos entrando a las zapatas, también vuélvamelo, parqueo. Ah, pero mis vigas están saliendo así, mi losa, viga y listo, viga. ¿Qué hago? ¿Cómo convierto esto en un parqueo? Voy a tener que rellenar de tierra toda esta parte. Y sobre estos decían ya una carpeta de rodadura y que pasen los automóviles. Ya, entonces tengo que rellenar de tierra, tengo que hacer ese trabajo, tengo que conseguir tierra seleccionada o cernirla en obra y después hacer estos rellenos y hacer compactación. El edificio se puede volver más pesado. Por eso en esos casos, este descuelgue de viga lo hacemos hacia abajo, hacia abajo. Y si el decrecido es hacia abajo, arriba va a estar totalmente libre. Solamente tenemos que colocar una carpeta de soldadura y listo. A ver, acá tengo el detalle para que se note mejor. Ahí está. Viga descolgada hacia arriba y descolgada hacia abajo. Lo único que para la que descuelga abajo tenemos que excavar más. Entonces, para el caso de este tipo de cimentación con las vigas descolgando hacia abajo, ¿qué hacemos? Listo. Ah, sí, que ahora veamos, ¿cuál es la diferencia? Hacemos la excavación, estoy ocultando ese relleno y listo. Hacemos el replanteo, por dónde van a estar los decrecidos y las vigas de ariel hacia abajo y realizamos excavaciones. Colocamos la carpeta de nivelación de la parte inferior, luego vaciamos de los laterales y la parte superior. Ahora el problemita es este. Lograr a excavar una cara vertical, algunos terrenos nos lo permiten cuando tenemos mucha arcilla. No se va derrumbando.
A ver, ya está, ya está. Tengo un problemita, disculpen. Hola, hola. Ya. A ver, estoy todavía con unos minutos. Ven, tengo un problema. Tengo que ahora una reunión, se me ha presentado. El día de mañana ya les había advertido que no vamos a pasar clases porque estoy como jurado electoral, así que temprano me voy a tener que ir y voy a estar todo el día hasta la noche. Bueno, ahora es algo similar, así que tengo que ir a sacar unos papeles. Así que, por favor, hasta las 4 vamos a pasar. ¿Listo? Ya. Ocurre lo siguiente. Acá vamos a hacer el vaciado de la carpetita de nivelación, de hormigoncito pobre acá. Ahora, mi viga va desde acá hasta acá. Siempre la vaciamos un poquito más. ¿Por qué? Porque una opción es colocar un encofrado, una tabla acá, alineado ahí, pero hacia adentro. La tabla va a estar acá y procedemos con hacer el vaciado de esta parte, con hormigón pobre, ¿no? Hasta este nivel. Y luego hacemos el vaciado de esta carpeta, la carpeta superior. Cuando ocurre eso, existe un fenómeno de fractura acá. Se llega a fracturar, haciendo que esta parte básicamente es hueco. ¿Ah? Obviamente va a haber tierra, todo eso, pero el problema es que va a existir cuando nosotros coloquemos armadura, enfesadura y a peso de todo el elemento, acá se va a empezar a grietar. ¿Por qué? Porque va a ser como si esta zona se asentara hacia abajo. Para evitar eso, unas recomendaciones es hacer cortes en bisel, ¿ya? Y recién, y todo esto hormigón pobre. O hay otros que lo mezclan, hacen suelo cemento, cemento con el suelo seleccionado, lo mezclan y lo colocan acá. Y eso endurece. Y listo, ¿ya? Acá, por ejemplo, esto, así es como va a fallar. Entonces, ¿qué hacemos? Bisel. Ahora sí, procedemos con el vaciado de la carpetita pobre, el armado de la viga del macizado, la pasilla inferior, ahí está el macizado, pero invertido hacia abajo. Y de ahí van a nacer nuestras columnas. Ahí está. Coloco la pasilla inferior, caballetes y la pasilla superior. ¿Ven? Todo ya está en un mismo nivel. Hacemos el vaciado de hormigón en una sola etapa y listo. ¿Tienen alguna consulta? A ver, ahora mismo. Sí, ya es 4 de la tarde, por favor. Ya, ahora sí. Listo, señores. Les debería la mitad de esta clase, lo vamos a ir compensando o con una clase adicional o poco a poco en cada una de las clases. Por favor, les pediría eso. Y si nadie tiene ninguna consulta, alguna pregunta, estaríamos terminando la clase ahora.